Escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Perdón. Dios les bendiga una vez más. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 del libro de los Hebreos para continuar con nuestra enseñanza. A esta enseñanza le vamos a poner o le vamos a titular Los verdaderos cristianos. Hemos estado analizando de qué forma en los últimos versículos del capítulo 5 y en los primeros versículos del capítulo 6, y vemos que se está omitiendo a los cristianos carnales, a esos cristianos que dice el apóstol, el escritor del libro de los Hebreos, que después de tanto tiempo asistir a la iglesia, todavía siguen esperando alimento de leche. Siguen esperando ser alimentados cuando ya deberían de ser maestros. Es lo que dice el libro final, capítulo 5 final del libro de los Hebreos. Y vimos, cómo en el capítulo 6 inicia dirigiéndose a los apóstatas, a los descendientes de Judas Iscariote, porque este es un ejemplo, pudiéramos decir, más claro, más eminente de lo que es un apóstata. Judas fue un hombre que desayunó, comió, cenó, vivió y conoció de una forma muy profunda a nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, después de tanto tiempo, acabó traicionándolo, abandonándolo. Y dice la Biblia que estas personas, como las que se describe como en el caso de Judas Iscariote, fíjense bien lo que dice el apóstol, vean ustedes, dice que estas personas es imposible que sean renovadas nuevamente para arrepentimiento. O sea que ya no puedes volver a nacer. Por eso Nicodemo, cuando Cristo le dijo tienes que volver a nacer, él pensó, oh, eso es imposible, volver a nacer. Entonces, ya en Cristo, después de haber nacido de nuevo, el nuevo nacimiento no se puede repetir. Síganme ustedes allí y vean ustedes cómo inicia este capítulo hablando precisamente de este tipo de gente que más bien la Biblia la describe o los describe como apóstatas. Ya es imposible que sean renovados nuevamente para arrepentimiento, o sea, el nuevo nacimiento no puede volver a repetirse. O sea que si Cristo hiciera la obra de redención de nuevo, lo mismo pasaría con el nuevo nacimiento. Si Cristo hiciera la obra de redención de nuevo, de todos modos no creerán. Y esto es a lo que en el capítulo 6 se le llama exponiéndolo a vituperio, el sacrificio de Jesús. Nacemos de nuevo, dice la Biblia, una sola vez, así como también el sacrificio de Jesucristo fue hecho una sola vez. Y este grupo no solamente fueron iluminados, gustaron de la palabra
de Dios, gustaron del don celestial. También dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y de las virtudes del siglo venidero, pero vemos que nunca fueron salvos. Ustedes sí me han seguido, yo me imagino, en todas estas enseñanzas, y ustedes están comprendiendo cosas muy importantes que la Biblia enseña acerca de esto. Nunca fueron salvos y es muy probable que nunca hayan nacido de nuevo. Y ahora, en el versículo 9 del capítulo 6, vean ustedes el cambio radical del tema del apóstol. Pero ustedes, oh amados, uy, qué cambio tan tremendo, ¿verdad? Pero vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a la salud, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, para cumplimiento de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí, cuando inicia en el versículo 12, vemos una clara confirmación, aún más, de que el pasaje o los pasajes anteriores están hablando de gentes, de personas, de almas que no fueron salvos. Y vemos esta confirmación al estudiar o al iniciar diciendo, más vosotros, amados. Vemos aquí que cambia el acercamiento, cambia la perspectiva. Vemos a un grupo diferente. Ustedes nótenlo de una forma clara y precisa, que está hablando de otro grupo de gentes que no tienen nada que ver con los primeros versículos. Ya no está hablando de los que apostataron de la fe o los apóstatas, y usa la palabra amados. Y esta palabra amados es solamente y pertenece exclusivamente para los domésticos de la fe. Y es la palabra griega apetoi, y se usa siempre sin excepción cuando se refiere a los cristianos. Porque el amor de Dios es la caridad de Dios, es el amor sublime que no se puede comparar con el amor humano. Entonces, vemos que el grupo anterior no eran salvos. Ahora está hablando a personas a las que pertenece la salvación. Por eso vamos nosotros, a través del estudio de la Biblia, a identificar los verdaderos cristianos. En los versículos 10 y 12 vemos aquí que cuando se refiere al decir, oh amados, este término muestra un cambio radical de audiencia, un cambio radical de mensaje, para pasar a las advertencias, al ánimo, y se nos dice que aquí es donde podemos nosotros identificarnos como verdaderos cristianos, estando, como dice el apóstol, persuadidos, entendidos, número uno, que nosotros esperamos cosas mejores, a diferencia de los que fueron advertidos en el tiempo atrasito, en los versículos anteriores. Ahora dice que nosotros estamos esperando cosas mejores, cosas sublimes. O sea, los verdaderos creyentes tienen la marca en estos 3 versículos
que estamos en esta tarde comprendiendo. En el versículo 10, vean ustedes que tienen amor. En el versículo 11, tienen esperanza. En el versículo 12, tienen la fe. Vean ustedes la forma más sencilla de poder nosotros entender y comprender lo que realmente significa ser un verdadero cristiano. Esto no lo tiene, por supuesto, un apóstata. Estas tres cosas le pertenecen solamente a los cristianos, a los verdaderos hijos de Dios. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y en el versículo 2, quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, donde dice: demos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, sin cesar acercándonos delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Oiga bien, el Padre nuestro de la obra de nuestra fe, y del trabajo de amor y de tolerancia, de la esperanza del Señor Jesucristo. Vean ustedes que aquí se repiten nuevamente estas tres marcas de un cristiano: el amor, la fe y la esperanza. Cuando el apóstol está hablando de estas tres cosas, es para identificar una persona que realmente está dentro del ambiente de la salvación. La salvación es un regalo precioso que debemos de cuidar y que no debemos nosotros de ninguna manera tenerlo en un nivel de inferioridad en nuestras vidas. La salvación es lo más sublime que nosotros tenemos, y esto es lo que va a distinguir a los verdaderos cristianos: el amor, la fe y la esperanza. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, vean ustedes cómo Pablo habla de cómo nosotros podemos permanecer dentro de la salvación, y nos identifican con estas tres marcas importantísimo en cada uno de los hijos de Dios. Y ahora permanecen, vean ustedes qué dice el apóstol: la fe, número 1, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas es el amor o la caridad, el amor de Dios. Y vemos que este trabajo de verdaderos creyentes, o este grupo, de verdaderos creyentes, siempre se manifestarán y siempre se caracterizarán por la fe, la esperanza y el amor. Aquí vemos entonces al escritor del libro de los Hebreos, en el versículo 9, diciendo: pero vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación. Pudiéramos decir que estas tres marcas que identifican a un cristiano son pertenecen a una persona que es salva. Tiene que caracterizarse el Hijo de Dios por estas tres cosas. Esta frase que estamos utilizando, persuadidos, se utiliza en forma, o cuando se trata de una forma legal, tanto como en el griego clásico como en el koiné, se entiende de una forma legal, como lo podemos entender. Y esto después, esto se utiliza después que un abogado, después de tener todas las evidencias con él y al examinarlas, llega a la conclusión y dice: estoy persuadido.
Por eso se utiliza de una forma legal, o sea, convencido. Un abogado, para que pueda ayudar a otra persona, tiene que estar convencido de su inocencia o estar persuadido. Y todas estas evidencias demuestran que esta persona es un verdadero cristiano. En esto conocerán mis discípulos, dijo Jesucristo, en que se aman los unos a los otros. Entonces, la fe, la esperanza y el amor es una marca inevitable que nos va a identificar en este mundo como hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que realmente esto significa, entonces en esta noche podemos nosotros identificar, podemos darnos cuenta si somos verdaderos cristianos o no somos verdaderos cristianos. Cuando nosotros realmente estemos persuadidos que en nuestra vida existen y son reales en nuestro diario vivir estos tres ingredientes, estas tres marcas, estas tres virtudes, el amor, la fe y la esperanza, y entonces es ahí donde nosotros vamos a poder realmente tener dentro de nosotros una conciencia clara, profunda, concisa, de que si realmente nosotros estamos trabajando dentro de estos tres ingredientes, dentro de estos tres áreas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, entonces verdaderamente vamos a poder decir que estamos persuadidos de cosas mejores que las que ves, que las que tocas, cosas mejores que las cosas materiales. ¿Por qué? Porque tenemos un reino que no se puede comparar con todo lo que pudiera darnos esta miserable tierra. Y se menciona que estamos persuadidos de cosas mejores cosas. ¿De qué o de quién? Es la pregunta. O sea, seguimos el contexto de este pasaje, de lo que habla anteriormente, y estamos, dice, persuadidos de cosas mejores que los apóstatas. Estamos persuadidos de cosas mejores que los beneficios que ellos han recibido. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de los beneficios de los que disfruta un apóstata? ¿Cuáles son los beneficios de los que disfruta un apóstata? Fueron, ¿qué? Iluminados. Gustaron el don celestial. Gustaron la buena palabra. Gustaron de los bienes del siglo venidero. Participaron de todas estas cosas. Pero los creyentes están participando de algo más grande, de cosas mucho mejores que tan solamente gustar, que tan solamente probar, que tan solamente ver. O sea, nosotros estamos gustando de cosas mejores que ver una sanidad, que solamente ver un milagro, que solamente ser impactados con la palabra de Dios. Nosotros estamos persuadidos de cosas más grandes que lo que pudiéramos ver dentro de un milagro o de un acto sobrenatural que pueda pasar entre nosotros. Por eso es importante ver que es más sublime, es más poderoso, es más relevante estar nosotros participando de estas cosas mejores que el hecho de ver un milagro, del hecho de ver de que haya mucho ambiente dentro de la iglesia.
Lo mejor lo tenemos cuando nosotros hemos verdaderamente entrado en la práctica de la palabra y comenzamos nosotros a darnos cuenta que Dios nos está haciendo partícipes de cosas mucho, pero mucho, muy superiores que lo que es simplemente gustar. No estamos nosotros disfrutando de beneficios temporales, sino de una vida eterna y gloriosa. Vean ustedes la diferencia que existe. ¿Para qué quiere usted hablar en lenguas si no están los tres ingredientes necesarios en su vida? ¿Para qué quiere ver sanidades si no está apropiándose de la palabra de Dios? Esos son temporales. Es más, dice la Biblia que muchos van a llegar delante de Jesús en aquel tiempo y le van a decir: Señor, Señor, si en tu nombre levanté muertos, en tu nombre hice esto y hizo aquello, pero óyeme, nomás gustaste, no te apropiaste, te conformabas con ver levantar muertos, con ver levantar paralíticos, con hablar en lenguas, con hacer mucho alborozo, con hacer mucho fuego extraño que en este tiempo es muy común verlo. Gloria a Dios. Nosotros estamos disfrutando de cosas mejores. Entonces vemos que el cristiano número uno es aquel que está convencido, que está persuadido que la salvación es algo que le pertenece y que se ha apropiado de ella mediante la fe en Jesucristo. Las cosas anteriores pertenecían a otra clasificación, pertenecían, a hombres que se decían ser cristianos. Pero por lo que nosotros hemos visto en la Biblia, vemos que realmente no nacieron de nuevo nunca. Y ahora vemos que se introduce la palabra salvación, que es la palabra soteria, y significa que Dios nos ha salvado del peligro. Vean ustedes la gran diferencia. Nos ha salvado de la muerte, nos ha salvado del pecado y nos ha salvado del infierno y nos ha salvado y librado de Satanás. O sea que la salvación en este pasaje es ser un experto en la palabra de Dios y comer alimento sólido. Y esto demuestra a la luz de la palabra de Dios que si no es así, posiblemente no sea salvo. Analícenlo con mucho cuidado en sus vidas. El cristiano normal tiene que crecer como una planta. No se puede quedar en un mismo nivel. Es como dice usted: el día que yo nací de nuevo hace 20 años en Cristo Jesús, pero a lo mejor no ha crecido. O sea, es imposible que una persona que ha nacido de nuevo no crezca. Eso podríamos decir, es contra naturaleza, es contra natura. Que tú hayas dicho: yo nací de nuevo hace 20 años, y que no hayas desarrollado y crecido, es como una planta. Es inevitable que una planta, cuando sale de la tierra, es imposible que se quede chiquita. ¿O ustedes han visto una planta que nace y luego se queda chiquita y no crece y no se desarrolla? Entonces quiere decir que un cristiano que no se desarrolla está anormal. Se dice que ya nació de nuevo. Por eso vemos entonces que eso es lo normal en un cristiano. Tiene que crecer. No se puede quedar pequeño forzosamente, tiene que crecer.
Es como un niño cuando recién nace. No, ni modo que lo vaya a ver usted toda la vida. Eso sería contra su naturaleza. Pero desde el momento en que nace un bebé, ¿qué hace? Crece, se desarrolla, porque está recibiendo el alimento para poder desarrollarse y crecer. Entonces, no es posible que un cristiano que nació de nuevo no crezca y no se desarrolle. Bueno, al menos que sea enano, ¿verdad? Pero tiene que desarrollarse. Hasta la voz le va a cambiar, no sé, que se quede chiquito. Entonces, un bebé tiene que crecer, y no es normal que un niño de 12 o de 13 años siga comiendo leche y Gerber. Eso no es posible. O sea, también es anormal que tengas 4 o 5 años en el Evangelio y no hayas crecido, y que no seas capaz todavía de recibir un alimento sólido para tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Tiene que ser de esa manera. Un niño de 12 o 13 años ya no es para que esté comiendo Gerber, ni para que traiga una teta, porque si no le va a morder la mami, le va a tener un agujerote así para poder comer. Y la salvación no es solo haber sido iluminado, sino haber gustado y participado y recibido el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas y tenerlo dentro de nosotros. O sea, apropiarnos de Cristo. La Biblia dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Vean ustedes, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. O sea, la salvación es tener dentro de nosotros. Síganme con mucho cuidado. La salvación es tener dentro de nosotros la presencia y la naturaleza divina de Dios. Yo no sé cómo pudiera yo explicar eso de una forma más precisa, más clara. O sea que cuando nosotros nacimos de nuevo, comenzamos a desarrollar la vida de Cristo en nuestras vidas. Por eso Pablo decía que tenía que ser engrandecido Cristo en ¿dónde? Su cuerpo. O sea, Cristo tiene que desarrollarse dentro de nosotros. La presencia y la naturaleza divina de Dios son parte del proceso de la salvación. Óigame bien, y si no es así, dice Romanos 8:9, que dice que no somos de Él, no somos de Dios. Si dentro de nuestras vidas no se está desarrollando la naturaleza divina de Dios, si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros, si no nos hemos apropiado de Cristo, si Cristo no habita en nosotros, no somos de Él. Para poder ser de Cristo, Cristo tiene que formarse en nosotros. Y es ahí donde nosotros adquirimos la naturaleza divina de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vengan ustedes conmigo a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vean ustedes lo que habla aquí el apóstol. Por los cuales nos son dadas preciosísimas y grandísimas promesas. ¿Cómo se expresa aquí el apóstol?
Nos son dadas preciosísimas y grandísimas promesas, para que por esas promesas, para que por esas grandiosas y preciosas promesas que Dios nos dio a nuestras vidas, a través de estas promesas que tenemos, nosotros somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vean ustedes lo que está diciendo el apóstol. Y luego dice en el versículo 5: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Y cuando tú pones diligencia, ¿qué dice el apóstol? Estás mostrando tu fe. Vean ustedes lo que está diciendo el apóstol. Versículo 5: entonces mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y el temor, o sea, en el temor de Dios, amor fraternal. Primero la fe, después el amor fraternal, y después del amor fraternal, ¿qué dice? El amor o la caridad. Cuando la Biblia dice caridad o amor, se refiere al amor de Dios, no al amor natural, no al afecto natural, sino que está hablando de la caridad, de la caridad. Y luego dice el versículo 8: porque si en vosotros hay estas cosas, ¿cuáles son esas cosas? El amor, la fe, la esperanza. Si en ustedes están estas cosas y abundan, óigame bien, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas, escuche usted, el que no tiene estas cosas, ¿qué dice? Es un ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si ustedes no se desarrollan en estas tres áreas de sus vidas, entonces siempre van a tener una vista muy corta, no van a entender las promesas divinas y gloriosas que Cristo nos hizo. No vamos a poder nosotros tener una visión más allá de las cosas temporales. No vamos a tener una esperanza más allá de las cosas temporales. Vamos a estar solamente viendo lo que tocamos, lo que gustamos, lo que vemos, sin traspasar esos límites y poder visualizar lo que hay detrás de todas las cosas que se ven y que se tocan. Por eso nosotros tenemos que tener una vista profunda, una vista donde podamos ver por la fe lo que nos espera en el reino de los cielos, lo que estamos esperando. Dice 1 Juan 3:2: ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto quiere decir que tenemos una visión más allá de las cosas temporales, porque sabemos que cuando Él apareciere, entonces le veremos tal y como Él es. Por eso es que si realmente Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, con sus pasiones y con sus deseos. Si Cristo está en nosotros, crece más y más y más y más. No se puede quedar estancado. Por eso decía Pablo: a mí me conviene que menguar. ¿Y a quién? A Cristo. Crecer, 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 crecer. Tiene que crecer, tiene que desarrollarse.
en nosotros. Así tiene que ser. Por eso, si Cristo está en nosotros, entonces Él crece más y más en nosotros. Y también, ¿qué crece en nosotros? La santidad, el amor, la fe, la esperanza. Crecen, se desarrollan. Y cuando nosotros tenemos este crecimiento, entonces tenemos nosotros que entender que dice la Biblia que todos los que tenemos estas cosas, entonces no vamos a poder estar estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y una persona estéril es una persona que no produce, que no hace nada, que nomás está esperando todo, con los brazos cruzados. Gloria a Dios. Y cuando Cristo comienza a crecer en nosotros, entonces nosotros cada vez más amamos a Dios y cada vez somos más justos. Cada vez somos más cuidadosos. Cada vez más amamos a nuestro prójimo. Y quiero que sepa que esta es la salvación. En esto me van a conocer las gentes que están a tu alrededor, que eres mi hijo, que eres mi discípulo, que eres mío. Y la salvación también es una vida de arrepentimiento y fe en Dios. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 1, algo muy interesante para poder comprender esto. En esta porción dice que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida de arrepentimiento, dejando el arrepentimiento de obras muertas. O sea, dejando la idea de querer tratar de ganarte la salvación. Escúcheme con mucho cuidado, porque ustedes y yo podemos estar haciendo a lo mejor esfuerzos para impresionar a Dios. Precisamente eso es lo que la religión inculca en la vida de las personas. Pensando que cuando nosotros estamos tratando de desarrollarnos en las obras muertas, o sea, tratando de ganarnos por nuestra propia cuenta la salvación, piensas que si entre más camines de rodillas, entre más te sacrifiques, más vas a impresionar a Dios. Piensas que si te golpea la espalda hasta que te sangre, vas a pensar y vas a creer que con eso vas a impresionar a Dios. Esas son las obras muertas que muchos quieren utilizar para ganarse la salvación. Y entonces, ¿qué pasó con el sacrificio de Cristo? ¿Por qué hay tanta ignorancia para poder entender que la salvación, el sacrificio ya se hizo, el precio ya se pagó? Dios no necesita que le añadas golpazos a tu cuerpo para que el sacrificio sea completo. Y hay muchos creen que entre más te sacrificas, más amas a Dios, y es al revés. Estás haciendo y pensando que con las obras de la que habla el apóstol aquí, de las obras muertas, vas a querer tú poder decir que a través de esa forma estás demostrando arrepentimiento. Por eso
haciendo inútil el sacrificio de Jesucristo. El que es salvo vive una vida de arrepentimiento. El que es salvo cada noche se hinca junto a su cama y le dice a Dios: óigame bien, creo, Señor, en lo que tu palabra dice. En lo que dice Primera de Juan 1:8, el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Si al dormir no te acuestas, si no te acuestas arrepintiéndote y haciéndote un examen de conciencia y confesar tus pecados, eso significa que nosotros vivimos una vida de arrepentimiento. Y la salvación no es solo gustar la palabra de Dios, como vimos con Herodes, como Judas Iscariote. 3 años andaba con Cristo porque le gustaba oír a Cristo. Óigame bien, porque le gustaba oír, le gustaba, óigame bien, gustar solamente de oír la palabra de Dios. O sea, la salvación tampoco es solo ver milagros y maravillas, sino comer la palabra de Dios y obedecerla. Entonces, en cuanto a vosotros, oh amados, dice el apóstol, debemos de estar convencidos de cosas más profundas que pertenecen a la salvación. Pertenecen a la salvación. Y estas cosas nos pertenecen. Tienes tú que formar parte integral de nuestra vida, de una forma intrínseca de nuestra vida diaria. O sea, todos los días tiene que haber dentro de nosotros una vida de arrepentimiento. Nosotros tenemos que entender que es parte de un proceso. A lo mejor crees que hiciste algo que no es pecado contra Dios, pero hay cosas que nosotros a veces hacemos y sabemos que ofenden a Dios. Quizás tuviste una discusión con tu esposa, quizás tuviste una discusión en tu trabajo, tal vez te hizo enojar a alguien en la calle, no sé, algo que siempre sucede, que el momento en que nosotros nos vamos a la cama podemos decir: Señor, perdóname porque sentí que en ese momento yo me salí de mis casillas, ayuda. Entonces dice el versículo 10 que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles amor. Dios no es como nosotros. En su memoria, Dios vemos que es infinita, perfecta, tiene la capacidad de retención, no se olvida de nada. Dios sabe muy bien quién es y quién no es su oveja. Él lo sabe perfectamente bien. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, vemos en la última cena, cuando estaban los apóstoles con Jesús, estaba allí, óigame bien, un hombre que estaba perfectamente camuflajeado, era Judas Iscariote, que pensaba que era hijo de Dios. Todos los demás pensaban que era hijo de Dios, pero al final no lo fue. Y seguimos con este mensaje la próxima semana. Pónganse de pie. Hermano Lizama, ¿puede tomar un poquito el lugar? Para que haga una oración con los hermanos en esta noche.